El intercambio de gases exige que el aire sea movilizado periódicamente dentro y fuera de los pulmones, tanto en condiciones fisiológicas como en condiciones patológicas. El volumen de gas que ocupa los pulmones en reposo o entra y sale de ellos tanto en respiración normal como forzada depende de las características de los pulmones, de las características de la caja torácica y de la interacción entre ellos, así como de la función de los músculos respiratorios en reposo y a lo largo del ciclo respiratorio. Para el funcionamiento adecuado de lo anterior se requiere de los volúmenes y capacidades pulmonares. Vamos a iniciar con los volúmenes pulmonares. El primero es el volumen corriente o tidal, que es el volumen que se respira en condiciones normales involuntariamente, y su valor es de 500 mililitros. Sigue el volumen de reserva inspiratorio. Este es el volumen que cabe en los pulmones después de una inspiración normal. Su valor es de 3000 mililitros. Continuamos con el volumen de reserva expiratorio. Este es el volumen de aire que aún se puede expirar después de una expiración normal. Su valor está en 1100 mililitros. Y por último está el volumen residual, que es el volumen de aire que permanece en las vías respiratorias y pulmonares después de una expiración máxima. Su valor está en 1200 mililitros. Combinando los volúmenes pulmonares nombrados anteriormente, obtenemos lo que llamamos capacidades pulmonares. La primera es la capacidad inspiratoria, que es el volumen que una persona puede inspirar después de una expiración normal. Es de 3500 mililitros. Después está la capacidad residual funcional, que es el volumen que queda en los pulmones después de una expiración normal. Sirve para mantener constantes las presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono y supone de unos 2300 mililitros. Y por último está la capacidad vital forzada o la capacidad vital, que es la cantidad de aire que los pulmones son capaces de mover o lo que se puede expirar tras una inspiración profunda. Es la suma de volumen corriente con volumen de reserva inspiratorio y volumen de reserva expiratorio. En este punto vamos a iniciar con la explicación de las enfermedades pulmonares obstructivas y restrictivas. Vamos a iniciar con las obstructivas. Una enfermedad pulmonar obstructiva se caracteriza por una limitación del flujo aéreo expiratorio, debido a un daño en el interior de la vía aérea. En la expiración, el aire se encuentra con mayor resistencia producida por la obstrucción parcial o completa de las vías respiratorias. Generalmente es ocasionada por moco espeso y secreciones pulmonares. En esta curva de flujo versus volumen podemos evidenciar que a medida que va avanzando la enfermedad obstructiva hay una disminución del flujo, lo cual afecta el flujo expiratorio. Un ejemplo de esta es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Está caracterizada por la limitación del flujo aéreo no completamente reversible, generalmente progresiva y asociada a una respuesta inflamatoria anormal de los pulmones o a partículas y gases nocivos. La limitación del flujo aéreo está causada por el estrechamiento y la obstrucción de las vías aéreas o la pérdida del retroceso elástico. La etiología de esta enfermedad es por el humo de cigarrillo, humo de leña o contaminación ambiental. Los signos y síntomas de esta patología son disnea, tos productiva, sibilancias y expiración prolongada. Esta patología se clasifica en dos. La primera es la bronquitis crónica, que sucede cuando hay exceso de moco en el árbol bronquial de forma crónica recurrente con tos y expectoración. Las personas que presentan esta patología tienen aspecto mesomorfo u obeso y cianótico. La siguiente clasificación es el enfisema, que hay un agrandamiento anormal y permanente del espacio aéreo distal hasta el bronquio terminal, acompañado por la obstrucción de las paredes alveolares sin fibrosis previas. Esta patología se caracteriza por la pérdida de peso y uso de músculos accesorios.
Ahora vamos a continuar con la enfermedad pulmonar restrictiva. Esta se caracteriza por la limitación del flujo aéreo inspiratorio, ya que existen restricciones que impiden que los pulmones se expandan por completo. El motivo es el daño en el propio tejido pulmonar. La inflamación de la estructura que recubre los pulmones hace que estos se vuelvan menos elásticos e incapaces de expandirse por completo y como consecuencia la capacidad pulmonar total disminuye. Un ejemplo de esta es la fibrosis pulmonar, que es una enfermedad que se produce cuando el tejido pulmonar se daña y se producen cicatrices. Este tejido engrosado y rígido hace que sea más difícil que los pulmones funcionen correctamente. De forma gradual, los alvéolos son reemplazados por tejido fibrótico. Al formarse una cicatriz, el tejido se vuelve más grueso, causando una pérdida irreversible de la capacidad de intercambio de gases que disminuye progresivamente la oxigenación tisular general. Y por último, tenemos las enfermedades pulmonares mixtas. En esta gráfica podemos observar cómo en este tipo de patologías se ve alterado tanto el flujo inspiratorio y expiratorio como el volumen pulmonar. Un ejemplo de esta patología mixta es la fibrosis quística, que es producida por una mutación en el gen que codifica la proteína reguladora de conductancia transmembrana de la fibrosis quística, ubicada en el brazo largo del cromosoma 7. La proteína nombrada anteriormente es responsable de una de las vías de transporte de iones de cloro en las células epiteliales que se encuentran a nivel de las glándulas submucosas del tracto gastrointestinal, a nivel del hígado, vesícula biliar y páncreas. Debido a esto, las glándulas exocrinas afectan fundamentalmente los aparatos digestivos y respiratorios, provocando una enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia pancreática exocrina, enfermedad hepatobiliar y concentraciones anormales altas de electrolitos en el sudor. En las fases avanzadas de esta enfermedad se puede observar un patrón mixto, tanto obstructivo como restrictivo. En este punto voy a relacionar cómo se afectan los volúmenes y capacidades con las patologías pulmonares obstructivas, restrictivas y mixtas. Entonces, este punto yo lo relacioné por medio de la alteración del flujo. Aquí cabe resaltar que en la patología obstructiva lo que se altera es el flujo expiratorio y en la patología restrictiva se ve alterado el flujo inspiratorio. Entonces, en cuanto a los volúmenes pulmonares, en una patología obstructiva se ve alterado el volumen corriente, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Y en la patología restrictiva se ve alterado el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratorio. Ahora continuamos con las capacidades pulmonares. En una patología restrictiva se ve alterada la capacidad inspiratoria y la capacidad vital, y en una patología obstructiva se ve alterada la capacidad residual funcional y la capacidad vital. Y por último, en las patologías pulmonares mixtas se ven alterados la totalidad de los volúmenes y capacidades pulmonares.